Hola, buenas. Bienvenidos a esta presentación sobre las lecciones que aprendimos desarrollando una solución de trazabilidad para cannabis medicinal en Argentina, usando blockchain. Este trabajo lo hicimos junto con Alejandra Sechich y Alan de Rensis, del grupo GISCO de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a recorrer 4 grandes bloques. Primero, la motivación del proyecto y qué es lo que ya existe en el mercado. Después, cómo construimos nuestra solución, que se llama Araucam. Luego les voy a contar las lecciones concretas que sacamos desde tanto del desarrollo como a la transferencia a la industria. Y para cerrar las conclusiones y hacia dónde vamos de acá en adelante. El cannabis es una planta medicinal que se usa hace muchísimo tiempo en distintas partes del mundo y hoy está tomando cada vez más relevancia por sus propiedades terapéuticas. El tema es que producir cannabis medicinal no es como producir cualquier otra cosa. Hay que controlar la calidad en cada etapa, desde que se arranca el cultivo hasta que el producto llega al paciente, y eso tiene que cumplir con las normativas bien estrictas. Ahí es donde aparece la necesidad de tener un sistema de trazabilidad. Para entender por qué la trazabilidad es tan importante, hay que conocer un poco del proceso de cultivo. Inicia con la germinación, después pasa por la etapa de plantín y fase vegetativa, donde la planta crece y se fortalece. Más adelante entra en floración, que es cuando se generan las primeras flores y cannabinoides. Finalmente viene la cosecha y el secado y el curado, que puede llevar varias semanas. Cada una de estas etapas necesita condiciones bien específicas de luz, agua y nutrientes. En Argentina, la Ley 27.669 regula toda la producción, comercialización y exportación del cannabis y sus derivados, y amplía la Ley 27.350, que fue la que en su momento habilitó la investigación médica y científica sobre el uso del cannabis. ¿Y quién controla todo esto? Es el ARICAME, el organismo que otorga las autorizaciones y regula la industria del cáñamo y el cannabis medicinal en el país. Ya existen varios sistemas de trazabilidad para cannabis en el mundo, por ejemplo, Cannabat.ai en Europa o Biotrack en Estados Unidos. El problema es que muchos de estos sistemas están pensados para mercados grandes o para empresas que ya tienen una escala importante. Acá en Argentina, donde la mayoría de los proyectos son pequeños y medianas empresas, esas soluciones quedan grandes o incompletas. Algunas no cubren todas las etapas del cultivo, otras directamente están pensadas para productores de gran tamaño, dejando afuera a los productores más chicos. Acá vemos una comparación entre las herramientas que más se usan en Argentina y nuestra propuesta. Trazacan está más orientada al cumplimiento regulatorio y usa estándares GS1 más blockchain. Connect se enfoca en la optimización agronómica con sensores e inteligencia artificial, pero no llega hasta la parte comercial. Grower IQ es otra plataforma canadiense muy completa, tipo ERP, pero es una solución grande y costosa. Y ahí aparece Araucam, nuestra propuesta. Buscamos dar una cobertura integral de punta a punta combinando la trazabilidad con blockchain y cumplimiento normativo, pero pensada para que una pyme la pueda adoptar sin complicarse. Nuestro aporte en este trabajo tiene dos partes principales. La primera es Araucam en sí, el sistema de trazabilidad basado en blockchain que desarrollamos pensando en pequeñas y medianas empresas. Y la segunda son las lecciones aprendidas durante todo el desarrollo y la implementación, que justamente es lo que les quiero compartir hoy. El proceso general de producción de cannabis lo organizamos en 3 grandes servicios. Primero, el de abastecimiento de semillas y esquejes. Después, el de cultivo de biomasa, que es donde la planta crece hasta la cosecha. Y por último, la generación de productos finales, ya sea aceites, flores u otros derivados. El gran desafío acá fue modelar bien el sistema para que los insumos sean trazables desde el primer momento, es decir, desde que entra una semilla hasta que sale un producto terminado. Una de las primeras decisiones que tomamos fue que el proceso arranque siempre con insumos trazables. Toda semilla o esqueje que entra al sistema tiene que estar registrado, validado y con toda su documentación en regla. Otra decisión importante fue separar el procesamiento de la biomasa como un paso intermedio, antes de convertirse en un producto final. Lo que aprendimos ahí es que con los datos que se cargan tanto manual como automáticamente con sensores, separar bien estas etapas ayudó muchísimo a que la información quede ordenada y consistente en futuras auditorías. Acá vemos cómo se traduce todo el proceso de negocio en funcionalidades concretas del sistema. Está organizado en 4 bloques: la gestión del proyecto de cultivo, el manejo de lotes de las plantas, la operación diaria, que es donde se registran los riegos, podas y fertilizaciones, y finalmente la cosecha y el procesamiento primario.
El desafío principal acá fue garantizar que lo que definimos a nivel de negocio se refleje fielmente en cómo funciona el software por dentro. La trazabilidad en Araucan se construye sobre 3 niveles que se complementan. La capa de negocio, que define qué hay que hacer, la capa de aplicación, que define cómo se hace en el sistema, y el modelo de datos, que asegura que toda esa información quede registrada y se pueda consultar después. Gracias a esto podemos tomar un producto final, como por ejemplo un aceite, y rastrear todo su camino hacia atrás hasta llegar a la planta. Esa integración entre capas es lo que hace que el sistema sea confiable. Para que todo esto funcione en la práctica, elegimos un conjunto de tecnologías. Del lado del cliente usamos Vue con Bootstrap. En el servidor usamos Node con Express. Y la base de datos PostgreSQL. Para la parte de blockchain trabajamos con Solidity, Polygon y herramientas como Hardhat y Prisma. El desafío principal fue elegir una arquitectura que sea sólida pero que también sea viable para un proyecto que recién inicia, sin necesidad de una inversión enorme en infraestructura. En la primera etapa del proyecto evaluamos usar la blockchain federal argentina, conocida como BFA. Tenía mucho sentido desde lo académico y lo institucional, pero en la práctica nos chocamos con un problema grande. Para participar había que montar y mantener tu propio nodo de blockchain, porque no existen proveedores públicos de acceso. Eso implica un costo fijo de infraestructura que para un proyecto que recién inicia como este no es viable. Había que mantener un nodo con altos recursos funcionando 24/7. La lección principal acá es que elegir la blockchain no es un tema menor. Hay que saber llevar adelante los costos, tener en cuenta la infraestructura y la escalabilidad. Y lo bueno es que se puede iniciar con algo más simple y después ir migrando o ampliándolo más adelante. Después de evaluar varias alternativas, optamos por un modelo de anclaje minimalista en la blockchain. Esto quiere decir que no subimos toda la información del cultivo a la red porque sería costoso e ineficiente. En cambio, usamos la blockchain solamente para garantizar que los eventos críticos del proceso de producción sean inmutables y verificables. Así logramos un mecanismo de trazabilidad externo confiable, manteniendo a la vez la privacidad de los datos internos y la posibilidad de escalar a modelos más complejos en el futuro. Para la parte técnica, desarrollamos un único contrato inteligente en Solidity, en vez de tener uno distinto para cada etapa. Esto simplifica muchísimo el mantenimiento y la escalabilidad futuro. También decidimos que no todos los eventos del sistema se anclan en la blockchain, sino solamente los que consideramos hitos críticos para la trazabilidad. Y la lección más importante acá es que hay que analizar con cuidado cuáles son los hitos. Si definís de más, probablemente sea porque no entendiste bien el proceso de negocio y terminás con un modelo con el que no se ajusta a lo que pide la regulación. Ya tenemos un primer prototipo funcionando con todas estas decisiones de diseño implementadas, disponible en araucan.com. El gran desafío acá fue demostrar la utilidad real de la herramienta, que sea fácil de entender y usar, que tenga una buena aceptación en cuanto al rendimiento y que aporte valor concreto en términos de trazabilidad, seguridad e integridad de datos. Para llevar esto a la industria hicimos un lanzamiento gradual con grupos de usuarios nuevos en el tema, con acompañamiento personalizado. Esto nos permitió ir ajustando las guías de uso y entender mejor las necesidades, tanto generales como específicas de cada caso. Una lección clave que sacamos es que transferir una herramienta así requiere un equipo con habilidades muy variadas: comunicación, conocimiento del negocio, manejo de la herramienta y también capacidad de análisis de datos. Y conseguir gente con ese perfil no es nada fácil, porque todavía hay poco conocimiento difundido sobre la blockchain aplicado a este rubro en tan particular. Todas estas lecciones nos marcaron el camino para lo que se viene. Por un lado, queremos desarrollar contratos inteligentes más específicos e interconectados, capaces de ejecutar su propia lógica dentro del flujo de producción, por ejemplo, para validar automáticamente la creación de biomasa final de una cosecha. Por otro lado, hoy el sistema usa una codificación propia para identificar cada elemento y la evolución natural sería incorporar el estándar internacional GS1, que es el que se usa en Argentina para identificar productos. Así logramos la compatibilidad con los sistemas oficiales de trazabilidad y dispensa. Así que bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por Araucan y las lecciones que aprendimos en el camino. Cualquier consulta les dejo el contacto en la pantalla. Nos vemos.